Mujer, ¿qué tan importante es tu esposo para ti? ¿Te gustaría que tu marido, que es la cabeza del hogar, tuviera un conocimiento grande de parte de Dios? Que estuviera bien sometido a Dios, que comenzara a buscar la manera de cómo entregarse al Señor y servirle al Señor. ¿Y tu marido, te gustaría que tu esposa comenzara a conocer más las cosas de Dios y se entregara? Pues mire, la familia para con Dios es muy importante. Que dice en Efesios 3, versículo 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia que hay en la tierra como la que están en los cielos. Fíjese qué tan importante es para Dios la familia. ¿Y tú? Tienes ya una familia. Aunque no estés casado, tienes una familia, que es una madre, un padre, si es que todavía viven aquí. Tenemos nosotros una familia, de alguna manera. Pero el que es casado ya tomó su propia familia muy aparte, y por esa familia tiene que luchar el varón. Por esa familia tiene que luchar la mujer. Por ellos, por ese contorno. Porque ahí es donde se compone la iglesia. ¿Usted cree que la iglesia se compone por familias? Es que no hay de otra manera. La iglesia es tan importante para con Dios. ¿Por qué? Número uno, porque es el cuerpo de Cristo. La familia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y lo compone la familia. ¿Sí? Entonces, por esta razón, comenzamos esto de la familia. Y el domingo pasado les dije que iba a tomar tres palabras, tres frases bíblicas que el Señor nos manda, la Biblia nos demanda a que la llevemos a cabo. Porque sin estas cosas uno va a perecer muchas cosas, uno va a fracasar en muchas maneras en nuestra vida con nuestros hijos. Y número uno, como les dije, es la paciencia. ¿Requiere la mujer paciencia con su marido? ¿Requiere el marido paciencia para con su mujer? ¿Será necesaria la paciencia de los padres o del padre para con sus hijos? Y sin la paciencia, ¿qué puede pasar? Si no hay paciencia en el padre, si no hay paciencia en la esposa, si no hay paciencia en los hijos, fracasa la familia. Entonces, por esta razón, el Señor nos demanda paciencia. Ahora, la sabiduría es el otro punto que voy a hablar. ¿Será que es importante la sabiduría para con Dios? ¿Acaso no dice que el principio de la sabiduría viene siendo el temor a Dios? ¿Sin sabiduría podemos temer a Dios? ¿Sin sabiduría podemos corregir bien a nuestros hijos? Yo me recuerdo cuando estaba chico o había padres todavía un poquito más difíciles de cómo trataban a sus hijos. No había sabiduría en los padres en aquel tiempo. Había reglas y fuertes y tremendas. Había disciplinas extremas, pero no había sabiduría. ¿Por qué? Porque el padre no era sabio. La madre no tenían esa sabiduría bíblica. Ahora, en aquel tiempo era difícil los padres, ahora son más difíciles los hijos que los padres. Por lo menos en este país. Aquí están sobreprotegidos. Incluso ya las escuelas están queriendo disciplinar a sus hijos sin usted. Ya los quieren adoctrinar sin usted. Ya algunos dicen que no es necesario decirles las fallas o las faltas que tienen los hijos en la escuela, y no es importante decírselo a usted en muchos casos. Ya quieren ellos ser, la iglesia, la escuela quiere ser el método de hacer crecer a sus hijos. Y eso es muy peligroso. Aquí están muy protegidos hasta cierto punto. ¿Ve? Ahora, cuidado de darles una nalgadita, ¿verdad que no se puede? ¿Por qué? Porque rápido pueden decirle algo, mi papá o mi mamá me pegó. Órale a la cárcel rápidamente por violencia doméstica.
Entonces se requiere sabiduría para cómo saber criar a nuestros hijos. Un ejemplo del padre hacia los hijos, un ejemplo de vida, es lo que se necesita. Y el otro, se requiere dominio propio. ¿Será que necesita el padre y la madre que van creciendo, necesitan dominio propio? ¿Qué puede pasar si no hay un dominio propio en la persona? Se deja guiar por los vientos y las corrientes de este mundo, por los vicios, por todo se deja guiar. No tiene dominio, tiene una debilidad y la lleva a cabo porque no sabe cómo dominar esa debilidad. Y todo eso es lo que necesitamos aprender el día de hoy, ¿eh? Para poder llegar finalmente, cuando dice, para que habiendo acabado todo, estar firmes en el Señor. Cuando venga el día malo. ¿Será que vendrán días malos en su vida? ¿Ha llegado días malos en su vida? Quizá en este momento usted esté viviendo un día malo en su vida. Y cuando hablamos de día malo, no estamos hablando de un día, estamos hablando de la temporada, de una prueba que está pasando en su vida. Esa prueba puede ser que sea como una lucha de tiempo, de años, ¿sí? Que usted tenga. Quizá esa debilidad mentalmente, porque puede haber debilidades mentales, que de todo se deja guiar, llevar los pensamientos. Ahí necesitamos tener dominio propio. ¿Amén? Bien. Iniciemos con la paciencia. Proverbios 25:15 dice así: con larga paciencia, ¿con cuánto tiene que durar la paciencia? No es paciente por un momento y después se impacienta, no. La paciencia tiene que durar. ¿Cuánto tiene que durar? El tiempo de nuestra vida. Necesitamos aplicar la paciencia a nosotros. Con larga paciencia se aplaca el príncipe. Dice, y la lengua blanda quebranta los huesos. Es verdad que a veces nosotros nos sentimos pacientes. ¿Sabe por qué? Porque todo está calmado. Por eso siente paciencia. Porque las circunstancias no lo están golpeando. ¿Verdad? Se levanta en la mañana y el cafecito está listo, el desayuno está listo los sábados, no tiene que ir a trabajar, no se preocupa por nada. Si se sale como yo hoy me salí temprano, me levanté temprano y me voy y no me quería levantar, estaba cansadito, pero voy a arreglar mis plantitas que ya planté atrás. Mira qué paciencia siento cuando estoy regando mis plantitas, porque estoy pensando ya en el fruto que me va a dar. Pero ¿qué cuando algo no está bien en mi vida? Mire, la paciencia no se tiene que aplicar cuando todo está bien porque no la necesita. Cuando la necesita es cuando viene el problema, cuando viene la circunstancia, cuando viene la riña, cuando usted se molesta con su pareja. Ahí es donde usted necesita la paciencia y ahí es donde necesita aplicarla. Cuando vienen los hijos y lo impacientan, cuando lo quiere levantar y no se quiere levantar por nada del mundo. Levántate, ya es hora, ¿no? Y no se quiere levantar porque se quedó hasta las 5, 6, digo como hasta la 1 o 2 de la mañana despierto jugando videos con sus amigos, o viendo su teléfono, su Face, no sé lo que vea. Pero ¿por qué los niños se desvelan tanto? Por la tecnología que tienen ahí. ¿Ve? Y usted quiere levantarlos en la mañana y nomás no se quieren levantar. Usted se impacienta. Ahí es donde usted necesita paciencia y sabiduría. ¿Ve? Ahora, ¿qué es la paciencia? La paciencia viene unida con la perseverancia. Eso lo hablamos y estamos de acuerdo, ¿verdad que sí? Una persona que perseverar significa no darse por vencido, continuar. ¿Cuánto tiempo tiene que usted tener perseverancia? Toda la vida. También viene con la paz. Tanto la paciencia, perseverancia y la paz de alguna manera se encajan. Cuando hay mucha paciencia, usted tiene paz. Si se le va la paz, se le puede ir
la paciencia, porque se comienza a angustiar. Lo contrario de la paz es la angustia, ¿no? También viene unido con la fe. Usted tiene, porque hay fe en nosotros, aplicamos la perseverancia, aplicamos la paz y la paciencia comienza a dar vida en nuestra vida. La paciencia es la capacidad de esperar. Y verdad que especialmente en este país, usted se impacienta cuando, usted sabe que cuando va a un restaurante de comida rápida, usted espera que en 5 minutos esté listo, ¿no? Y cuando ve una cola de 15 carros, antes que usted va a decir, voy a estar media hora mínimo. No, pues mejor me voy. Ya ven, no hubo paciencia, ¿verdad? Mejor se fue. No tengo tiempo o simplemente no quiero esperar. Pero digamos que usted va en el tercer carro, no hay carros. Usted llega, espera que rápido le dan. Si lo mantienen, espera y espera. Y bueno, ¿qué pasa? Bueno, ¿por qué no me dan? ¿Verdad que uno es así? Aquí uno no aplica mucho la paciencia porque estamos en un país donde todo tiene que ser rápido. No sé si se ha encontrado en el freeway rumbo a su trabajo que hay personas que van manejando sin paciencia, ¿verdad? Se meten y lo cortan y van a 90 por hora o hasta más rápido. Y la paciencia ahí es donde uno tiene que poner la prueba. La paciencia solamente se pone a prueba cuando está en la prueba. Diga conmigo, la paciencia solo se pone a prueba cuando usted está en la prueba. Ahora, ¿cuántas veces usted puede estar en la prueba? Seguido, uno puede estar en prueba de algo. Incluso con el jefe, nos pone a prueba. ¿Verdad? En todo momento nosotros siempre vamos a estar a prueba. ¿Por qué? Porque Dios busca que la paciencia se haga vida en nosotros. Que sea parte de nosotros, porque la paciencia viene siendo el fruto del Espíritu. Primero es amor, gozo y luego paz y después paciencia. Imagínese usted, Cristo, la paciencia de Cristo. Nadie más nos puede enseñar paciencia sino Cristo mismo en su vida personal. Cuando el Señor se va a la barca y van sus discípulos con él, dice que en medio del agua, por allá en el mar de Galilea, dice que se levanta una gran tempestad. Y comenzaron ellos a perder la posibilidad de ser salvos. Y unos, yo no sé cómo pelearían, me imagino que estaban luchando contra la marea, sacando agua de la barca porque se comenzaba a hundir, tenían que sacarla para que no pesara de más. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estaba bien dormidito. Finalmente es Pedro quien lo despierta. ¿Qué no te da cuidado? Fíjese la impaciencia de Pedro. ¿Qué no te da cuidado que perecemos? Levántate, mira que vamos a caer. Se va a hundir. Imagínese que Cristo se hundiera en la barca. ¿No te da pendiente, no te da pena, que no te das cuenta que perecemos? El Señor se levanta y dice, finalmente les reprocha un poco, ¿cómo no tenéis fe? El Señor simplemente levanta el brazo y reprende los vientos y todo se convierte en grande bonanza. Así la paciencia con nosotros necesitamos de poner la prueba siempre, o más bien la prueba nos pone la paciencia. Paciencia es la capacidad de esperar. Ahora, ¿qué es lo que espera uno? Un resultado positivo. Mire, quiero que se dé cuenta algo. El resultado de la paciencia siempre va a ser positivo. Siempre. Aunque no sea lo que usted esperaba. Porque Dios siempre va a permitir algo para su bienestar, para su bien. Pero es la capacidad de esperar. Lo que uno espera siempre será positivo. A pesar de toda circunstancia y de toda adversidad, la paciencia debe ser parte de su vida. Amén. Y yo había leído, y quiero repetir este versículo, Hebreos capítulo 12. Versículos 1 y 2.
aquí en la paciencia nos da unas recomendaciones que veamos, que nos demos cuenta, que vayamos a la palabra, la paciencia de los héroes de la fe, que ellos tuvieron en peligros, en tantas cosas. Sin embargo, ellos esperaron en Dios y el resultado siempre fue positivo. Por tanto, dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos ¿con qué? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es la carrera que hablé? Yo les di a conocer un poco. ¿Cuál es esa carrera que tenemos por delante? Es su vida en el Señor. Usted tiene una carrera desde que inició su vida en Cristo y entendió este proceso de cómo adquirir paciencia, cómo hacer vida la paciencia en nosotros. Ahí inicia su carrera. Y su carrera inicia desde usted mismo. Usted necesita aprender la paciencia con los trabajadores, sus compañeros, cuando va manejando. En cualquier cosa que usted pone manos a la obra, necesita paciencia. Yo la necesito. Grande. Mucha. Ahora, una persona que se casa necesita aprender paciencia. ¿Por qué? Porque van a haber momentos donde usted no se la va a poder llevar bien con su cónyuge. Donde de alguna manera su cónyuge, su esposo o su esposa va a actuar diferente a su manera de querer que actúe. De repente le va a contestar mal o hizo algo indebido. ¿Ve? Ahí es donde usted necesita la paciencia. ¿Y cómo llegar al punto de que aunque estén en desacuerdo, es necesario ponerse de acuerdo? Y para ello se necesita la paciencia. ¿Sí? Entonces dice que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos que viene siendo Noé, Job, Abraham, Isaac, Jacob. Todos ellos que necesitaron paciencia en su carrera que tuvieron con el Señor. La paciencia de Moisés, que necesitó tanta paciencia para poder sacar a un pueblo tan numeroso de la tierra de Egipto. Todo cómo se les puso a prueba en el desierto y cuánta paciencia necesitó él, porque por cualquier cosa renegaban, ¿verdad? Así su carrera también la tiene. Inicia desde que usted tiene uso de razón bíblico y de lo que el Señor, cómo usted debe de vivir la vida en Cristo. Necesita esa paciencia, porque con la paciencia hecha vida en nosotros, usted puede consagrar bien su vida, puede servirle al Señor, puede amar a los demás, así como Cristo. Y es que la contestación a esto es de que la Biblia nos dice de que debemos ser como Cristo fue contigo, así debes de ser tú con el hermano, con los demás. Dice, así como Cristo os perdonó, también vosotros perdonaréis a todos todas sus ofensas. Pero ¿verdad que siempre buscamos el perdón de Dios? Todo momento buscamos el perdón de Dios. Y Dios es tan paciente para con nosotros. Fíjese la paciencia de Dios. Dios es paciente para con todos vosotros, porque no quiere que ninguno perezca, que no se pierda, que no se aleje del Señor, sino que todos procedan. Proceder es echar mano, es continuar, es darle al arrepentimiento. Así también nosotros necesitamos, si sabemos que Dios nos ha perdonado por completo, ¿creen ustedes que tienen el perdón completo de Dios? Si usted tiene el perdón completo de Dios y Dios es paciente para con usted, así debemos nosotros trabajar y pedirle a Dios: Señor, ayúdame a tener tu paciencia. Dame de tu paciencia. Y así igual paciente con su esposo, paciente con su esposa, con sus hijos.
y con cualquier cosa que usted hace en su trabajo, en la carretera. Necesitamos aprender a esperar. Dijo el rey David: pacientemente esperé yo en Jehová y me libró ¿de cuántos? De todas mis angustias. Mire, aquí nosotros fácil nos podemos angustiar por algo que no nos gustó, por algo que nos molesta, por algo que no está bien, nos angustia. Y si Dios conoce y sabe cada pensamiento nuestro, cada movimiento de nuestra vida, Él la conoce, simplemente haga como David: pacientemente esperé yo en Jehová y Él me libró de todas mis angustias o de todos mis temores. La paciencia es una virtud que nosotros no podemos obtener por nosotros mismos, sino que Dios usará sus pruebas para que usted la obtenga. Así es que el momento más maravilloso, podríamos decirlo así, o más oportuno de que usted y yo podamos comprender la paciencia es en la prueba. Así que aproveche, si usted está en una prueba o cuando esté en alguna prueba, aproveche la paciencia. Diga: aquí es donde necesito poner por obra la paciencia. De otra manera nunca la va a aprender, ni usted, ni yo, ni nadie. Versículo 2. ¿Cómo dice aprendemos la paciencia? Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Usted sabe que un día usted va a estar sentado también a la par del Señor. Pues estos versículos nos ayudan para cómo nosotros adquirir paciencia en medio de la prueba, exponiendo nuestros ojos en Jesús. No la ponga en la dificultad, porque nunca va a aprender paciencia si pone su mente en la dificultad, en el problema, si pone sus pensamientos, si los pone en qué va a pasar si no se arregla esto, y qué va a suceder con aquello, y ay caray, y qué tengo yo. No se desespere, ni yo, ni usted, ni nadie se debe de desesperar. Ponga sus ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Por qué razón se hundió Pedro en el agua? ¿Caminó Pedro en el agua? Sí, él caminó en el agua, cual nunca nadie antes lo ha hecho, sino Cristo. Ve a Cristo caminar por el agua cuando se les aparece a medianoche también en el mar. Y luego piensan que es un fantasma y le dice: ¿quién es? Dice: soy yo, hijo, soy yo. Y Pedro contesta, el más atrabancado, pero el más valiente: Señor, si tú eres, pide que yo vaya a ti y camine por el agua. ¿Qué prueba? ¿Era una prueba para el Señor? No, pues el Señor puede decir: te hago hasta volar, mijo, no te preocupes. Ven. Y yo me imagino que cuando él quiso poner el pie acá, no sé si los demás discípulos: ¿qué vas a hacer, Pedro? ¿Te vas a hundir? No sé. Bueno, pero ¿sabe por qué él pudo caminar? Hizo caso a Cristo y puso sus ojos en Jesús ahí. Y comienza a caminar mirando a Jesús. Y yo me imagino a Cristo con los brazos abiertos: ven, Pedro, aquí estoy. Ven. Y él comienza. De repente se vio como una ola que se quiso levantar enfrente de Pedro, ¿sí o no? Y Pedro quita los ojos de Jesús y los pone en la ola. Y ahí se comenzó a hundir. Sabes que si tú pones tus ojos en las pruebas, en la lucha, en la dificultad, te va a llegar un temor en ti. La fe no va a estar actuando allí. Va a haber desconfianza, miedo, y te vas a hundir. De nada sirve ponerlos en las pruebas, en las luchas, en el problema. Hay que poner los ojos en Jesús. Él te dirá cómo. Él te dará sabiduría cómo arreglar, pero aprende a esperar. No,
yo he caído en estos errores tan fuertes también, de que me desespero. Antes me desesperaba tanto porque no tenía carro y me iba a un dealer a encajarme con $20,000 y a los 2 años debía $20,000 todavía. Si acaso habían bajado era un par de cienes y el carro ya valía 12,000. Ya había bajado, pero solamente bajó el precio del carro, pero lo que yo tenía que pagar no bajaba. Y hacía un cambio por otro que me decían, se me acumulaba y se me fue haciendo hasta que me dije, no, me tuve que ir a la bancarrota. Porque ya no pude seguir pagando un carro. ¿Sabe por qué? Porque no tuve paciencia para seguir pagando ese carro y aprender de allí mi error y esperarme hasta pagar el último centavo y detener mi carro. ¿Te acuerdas de la verdecita, hermano? Bonito el carro, sí. Me dejé guiar por lo bonito que estaba. No, pero de ahí agarré otro, después agarré otro, al último un blanquito, el blanquito se lo llevaron y seguí debiendo como $15,000 después de 5 años cambiando carros. No me bajó el precio. Ahora, si usted compra un carro de pagos fuertes, pum, pum, y ahí, págalo rápido. Amén. Bien. Libro de los Salmos, capítulo 40. ¿Cómo fue que el rey David pudo aprender la paciencia? El rey David era muy impaciente al principio cuando comienza a tener su reinado. Y él ahí en la prueba, en la lucha, aprendió a humillarse ante Dios cuando Saúl lo perseguía, cuando después los otros reyes lo perseguían y él ya no tenía reinado. Después su hijo Absalón lo perseguía. Híjole, él tuvo que aprender fuertemente la paciencia. Dice, libro de los Salmos, dijimos, vamos a considerar el versículo 1 al 5. Mire lo que dice. Que dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cree que Dios nos puede escuchar? El clamor nuestro. Dice que esperó, con paciencia esperó, creyendo en un Dios que lo podría librar de la angustia. Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. A veces nos embarramos en las cosas del mundo, ¿no? A veces no sabemos ya ni qué hacer, ni cómo salir. Yo pagué un gran precio por esa bancarrota que me fui. Por muchos años, 0 crédito. Y en ninguna parte me daban crédito. ¿Por qué? Porque vieron, poco a poco se me comenzó a acumular crédito nuevamente, pero ya la tarjeta de crédito era del 25% y para que no pagara yo mucho interés, usé la tarjeta, sí, pero compraba y a la semana pagaba para pagar 0 de interés. Entonces, aquí el Señor me hizo sacarme del pozo de la desesperación. No podía comprar nada en las tiendas. Todo tenía que ser cash. Contado. No podía sacar carro, no podía comprar nada. Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Lo dice, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Enderezar mis pasos significa, y me hizo entender y como que ahí me hizo madurar. Enderezó mis pasos. Ya no me metí en deudas así de ahí para acá. Me hizo madurar, me hizo considerar bien lo que voy a hacer. Y con paciencia prefiero esperarme un tiempo y Dios siempre actúa. Amén. Dice el 3, puso luego a mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Usted va a glorificar a Dios después. Cuando se da cuenta que usted aprendió por sus propios errores. Porque, ¿qué es lo que hace Dios? Nos hace entender a través de nuestros propios errores.
Usted ha aprendido de sus errores. Ya no lo vuelvo a hacer. Yo aprendí, ya no lo vuelvo a hacer. Le dije a mi esposa, prefiero manejar carros viejitos, pero no meterme en deudas. Y cuando tengamos un dinerito, lo agarramos, órale. Pero no meterme en deudas, excepto con las que son necesarias. Pero bien, dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Que usted, aparte de que usted aprende de sus errores, usted comienza a dar testimonio a otras personas que están en ciertas dificultades. Esa persona va a aprender también de usted. Ella va a aprender de sus propios errores de usted, porque usted le va a enseñar, mira, esto no conviene. No te lo aconsejo. Usted le da el consejo, ¿verdad? Es que la persona aprende por sus propios errores y otras personas entienden por los errores de otros. Así como mis hijos, yo les he dicho, mi hijo, aprenda de mis errores. Al mayor, yo desde que él comenzó a agarrar crédito, yo le dije bien claro, no te metas en deudas, mi hijo. Dice, entonces van a aprender, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y luego dice el 4, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Eso nos ayuda a confiar en Dios. La paciencia nos enseña a confiar, a conocer a Dios mejor. Espérate y te mostraré quién soy yo. No te impacientes por aquellos que te hacen mal. No te vengues por ti mismo, dice la palabra. Espera en Dios y yo pagaré. Yo daré el pago. No guardes ni rencor ni nada de eso. Paciencia. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras las mentiras. Dice el 5, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. La persona aprende, se hace sabio. Y esto me llega al otro punto, que es la sabiduría. Cuando uno aprende a esperar y comienza uno a aprender a confiar en Dios, mira sus maravillas, ve cómo Él actuó en nosotros por nuestra paciencia que Él mismo proporcionó en nosotros, y Él se muestra su gloria. Gloria sea a Dios. Amén. En la espera y en la confianza con Dios no significa que nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Vamos a pedirle guianza a Dios. Y en esto pues pongo que digamos, las personas que, como dice la Biblia, hay que andar por fe y no por vista. Amén. Pero, ¿en qué vamos a hacer? La confianza demanda una obra. La fe demanda una obra. La confianza en Dios es glorificarle, es ponernos, Señor, dime, guíame, ilumina mi mente. ¿Qué debo hacer para que esto crezca o que funcione? Un trabajo que emprendes, nuevo trabajo o algo que necesitas tú hacer, un proyecto, se requiere paciencia y eso te va a enseñar finalmente sabiduría. La sabiduría, mire, la sabiduría va junto con otras dos cositas, la inteligencia y el conocimiento. Una persona tiene que adquirir conocimiento. El conocimiento le dará inteligencia, la sabiduría nos proporciona todas estas cositas. Y la Biblia nos habla de que seamos inteligentes, ¿sí o no? Nos habla de que seamos sabios. Nos habla de que tengamos conocimiento. ¿Okay? En el transcurso de que tú esperaste en Jehová y en Dios y Él te abrió las puertas, tú continúa confiando en Él, pero comienza a adquirir conocimiento. ¿Cómo y qué tengo que hacer, Señor, para que esto funcione bien? Amén, Williams. Para que funcione lo que estás llevando a cabo, ustedes dos, conocimiento es bien importante. Y la espera en Dios, la esperanza que nos da, nos proporciona de que Dios
se involucre en nuestro entorno de trabajo, familia, etcétera. ¿Ven? Mire, vamos a Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4, 5 al 9. Cuando lo tenga me dice amén. Dice, adquiere sabiduría. Es el consejo de Dios. Adquiere inteligencia. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Dice, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Está hablando de la sabiduría. 7. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Tus posesiones, ¿qué es lo que tú posees? Un trabajo, tú lo posees un trabajo, posees un proyecto. Quizá un guardadito por ahí, hay que ser inteligentes con el guardadito también. Tienes buen carro, casa, pero por sobre todas las cosas, posees tú una familia. Posees un esposo o posees tú una esposa e hijos ahí vienen. Hay que ser inteligentes, hay que tener conocimiento, cómo crearlos, cómo llevarlos a ellos al camino del bien. Versículo, sabiduría ante todo adquiere sabiduría, sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. O sea, cuando la hayas hecho tuya. Ella te engrandecerá. Y luego hay un versículo que dice, no me recuerdo exactamente dónde está, dice, yo, la sabiduría es la que te habla. ¿Y quién es la sabiduría? Dios es la sabiduría. Engrandece a Dios, glorifícale, abrázalo, hazlo tuyo, tú de Él y Él tuyo, porque el Señor dice, yo vivo en ti y tú en mí. Dios nunca nos va a fallar, Dios nunca nos va a hacer a un lado. Él, lo que Él prometió nos lo va a dar. Engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. ¿Qué no dice Dios? Dios honra a los que le honran. ¿Ve? Glorificamos a Dios. Dice el 9, adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Gloria sea su santo nombre. ¿Ve? Mire, nosotros aquí buscamos un montón de cosas. Todos queremos darnos a conocer de alguna manera, ¿sí o no? Pero lo más importante es que conozcas a Dios. Lo más importante es que tú tienes un conocimiento de quién es Cristo en tu vida. Luego mire, hay en ahí mismo Proverbios, parece que es el capítulo 1, me llega a la mente ahorita. Versículo 5 dice, Proverbios 1:5 dice así, dice, oirá al sabio y aumentará el saber. Dígame, cuando el insensato hace cosas insensatas, ¿no se vuelve más insensato todavía más? Cuando el tonto continúa haciendo sus tonterías, se vuelve más tonto. Así, lo contrario dice, oirá el sabio y aprenderá el saber. Aumentará más sobre él el saber. Dice, y luego dice, y el entendido adquirirá consejo. El entendido.
Dice el 6, para entender proverbio y declaraciones, palabras de sabios y sus dichos muy profundos. Y luego ahí es donde dice el 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y luego ahí dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, ¿sí o no? ¿Acaso cuando le quieres enseñar algo a alguien o incluso a los hijos que no quieren entender? Ay, mira, ya no me hables de eso, se enojan. O cualquier otra persona se molesta cuando le hablas de algo así. Déjame hacer lo mío, ¿eh? Es mi vida. ¿Acaso no le han dicho así? Es mi vida, cada quien su vida. Cada quien a lo suyo. No te metas. Bueno, ¿está bien? Mire, vamos al libro de Eclesiastés. Libro de Eclesiastés, capítulo 10. Alabado sea Dios. ¿Lo tiene ya? Libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 10. Este versículo, la verdad que me da una demostración de lo que puede hacer una persona, especialmente los que fueron de campo. ¿Cuántos de ustedes saben usar un hacha? ¿Usaron un hacha? Willy también. ¿Usaron hacha? ¿Fueron leñadores o simplemente para cortar un árbol? ¿Saben lo que es un hacha, va? Man, todos usamos un hacha, digamos. Miren lo que dice versículo 10 de este capítulo. Dice, si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Ahí ahorita vemos el resto. Nomás ahí. ¿Qué significa un hacha bota? Algo boto. Mire, yo me recuerdo, yo aré la tierra. Era de los que temprano me iba al salir el sol, ya estaba ya buscando los bueyes. Les daba de almorzar, los ungía con el apero, el yugo, les ponía la cadena y el arado. En el tiempo de cuando había agua en la siembra, cada salida del surco teníamos que desembotar el arado. Significa quitarle todo el lodo que se le pega. Porque cuando se le comienza a pegar el lodo en la punta del arado, que viene siendo la reja, ¿no? La reja, ya el arado, ya teníamos que aumentar fuerza y meter el brazo izquierdo al timón y poner un poquito así para poder llegar a la orilla. Para que se hundiera un poquito la punta y poder sacar el surco. Porque si queremos limpiar el arado en medio del surco, podemos molestar la siembra, podemos hacer algún dañito, dañar la obra que estamos haciendo. Entonces se tenía que hacer así. Y cuando había mucho lodo, especialmente cuando era tierra como de barro, barrosa, tenía que añadirse fuerza y metíamos el brazo así, y llegábamos cansados. Y ya saliendo agarrábamos el chuzo, ¿verdad? Chuzo, y lo de atrás era la coa, y el de arriba era entonces el palo es el otate. Bueno, todavía me acuerdo cuando yo araba la tierra. Y tenía que desembotar, limpiarlo para que pudiera ir fácil. Así un hacha también, si usted trata de cortar un árbol con el hacha amolada, que no tenía filo, nomás mayuga el palo. Nomás lo mayuga, no está haciendo los cortes y dura mucho para cortar el palo y sale bien cansado. Pero un hacha bien afiladita, y si usted sabe cómo usar el hacha, para arriba y luego para abajo y luego sacarle y todo, bien a gusto que se corte el palo y usted no se cansa. Eso le llama el Señor sabiduría. Cuando usted trata de corregir a sus hijos, cuando usted trata de dar corrección a personas, aclarar es el punto, y usted está amolado, está boto, no tiene sabiduría, hay que añadir fuerza, lo que significa que comienzan los gritos, ¿sí o no? Con los hijos, si el hijo no le quiere entender, no le hace caso,
comienza los gritos, comienza con el esposo, los gritos con el esposo, la esposa con el esposo, los gritos, y comienzan cada quien a querer razonar su punto de vista. No hay sabiduría ahí. Entonces dice, es lo que dice la Escritura. Aquí es donde nos está diciendo aquí que dice: si se embotare el hierro y su filo no fuera amolado, o sea, afilado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría, dice, es provechosa para dirigir. Mire, es de suma importancia el que de vez en cuando o de vez en diario, dependiendo usted, haga sus reuniones y hable de cómo, del conocimiento, enseña a sus hijos de que sus errores que cometió, que por pura gracia de Dios está aquí vivo. Yo les digo, hijos, cuidado con la droga, porque en 2 ocasiones estuve a punto de la sobredosis. En 2 ocasiones. ¿Y cuántas veces estuve a punto de morir por pleitos? Porque cuando una persona está drogada, pierde el conocimiento y ya no sabe ni qué hacer. Vean, mijos, mire, yo les doy mi ejemplo. Es importante platicarles. Y a veces cuando me pongo a platicar con mi esposa, pues ella se goza cuando le platico. Oh, sí, Dios. Y dime. Y así ella me platica. Y uno aprende de los errores de uno mismo. Nuestros hijos deben aprender de nuestros errores. Y si no, ellos van a sufrir grandes consecuencias. ¿Lo van a poner en práctica? Amén, gloria a Dios. Mire, ¿qué es la sabiduría? Sabiduría es un conjunto de conocimientos profundos, bien estructurados, para aplicarlos en el momento oportuno. ¿Se da cuenta? Repito esta frase. La sabiduría es un conjunto de conocimientos profundos, bien estructurados, ¿okay?, para aplicarlos en el momento oportuno. ¿Se goza, hermano? Isaías 50, libro de Isaías, capítulo 50, versículos 4 y 5, dice de la siguiente manera: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. ¿Okay? Y ahí no se detuvo. Dice: despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Cuando comienza diciendo para dar palabras al cansado, o sea que debe de haber palabra que consuele al dolido, que consuele a la persona que está pasando por un problema, para darle consejo a una persona que no sabe qué hacer. Porque le van a llegar a alguien que está pasando y usted le va a dar quizá el consejo. Mira, si yo fuera tú, por el conocimiento que tengo, o por el tiempo, porque ya soy más maduro de edad, yo haría así. Es bueno darle un consejo a una persona así. Nos van a llegar. Y piensan que porque uno es más mayor de edad, puede llegar a tener más sabiduría. No es el caso en todos, pero sí, el tiempo de caminar en este mundo nos lleva a tener mayores experiencias. Y eso uno aprende de ellas. Entonces aquí nos está dando el consejo de que Jehová el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado. Y no se queda allí. Dice: despertará mañana tras mañana, despertará mi oído cuando te levantes. En otras palabras, te levantas y escuchas la voz de Dios. Vas, lees la palabra del Señor para aprender más sabiduría. Dice: despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Por eso acá el que hablamos acá atrás dice: aprenderá el sabio y aumentará el saber, ¿no? ¿Cuántos sabios hay aquí? El sabio debe hacerse cada vez más sabio, más entendido.
Luego dice nuevamente el 5, dice, Jehová el Señor me abrió el oído. ¿Quién te va a dar entendimiento? ¿Quién te va a dar sabiduría? Es Dios quien va a ayudarte. Cuando uno le pide al Señor, Señor, necesito ser más sabio porque soy un poco tosco, torpe, o no tengo paciencia en todo esto. Dice, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. O sea que, sí, Señor. Comienza uno a someterse a Dios, comienza uno a someterse a la palabra, comienza uno a escudriñarla más y como que de repente nuestros pensamientos se iluminan, como que se ilumina el cerebro y hay mayor entendimiento en nuestros pensamientos, mayor lucidez en nuestros pensamientos. Uno comienza a tomar decisiones sabias y ya es por la naturaleza divina que de alguna manera nos ayuda. Pero cuando uno lleva una vida desenfrenada, como que se apagan la luz de adentro, como que no piensa uno bien, se le hace todo fácil. La persona puede llegar a ser muy, muy torpe en sus decisiones. ¿Ve? Así es que esto es lo que Dios pide en nosotros, la sabiduría para poder corregir a nuestros hijos, para poder platicar con nuestros cónyuges, para saber darles el consejo cuando estamos aquí enfrente, cuando estamos en el trabajo. Cualquier decisión que uno quiera llevar a cabo, hay que ser sabios en todo ello. Amén. Gloria sea a Dios. Bueno, vamos con el último, porque se me está yendo el tiempo. Quiero un poquito arribita. Dominio propio. ¿Es necesario el dominio propio? Nuevamente repito, sí, es necesario el dominio propio, porque todo aquel que no ejerce en sí mismo el dominio propio en su vida es muy arrebatado en hacer cosas. Si tiene debilidades, vicios, es muy rápidamente, es que el cuerpo me lo pide, dice. Los versículos que yo puse. ¿Qué es el dominio propio? Es la cualidad y la virtud, es el poder de controlar nuestras emociones personales que uno tiene. Usted necesita dominio propio. Yo lo necesito para controlar mis emociones personales. Hay emociones como el coraje. Puede ser una emoción que la persona no tiene dominio de su ira. Y por causa de que no tienen dominio con su ira, se van a los golpes, a los gritos y puede haber desgracias. Padres, los hijos, últimamente se ven casos donde el hijo se pelea con el papá y está descontrolado el hijo. Así ha habido tantas desgracias por causa de que no pueden ejercer el dominio propio. Y prefiero pararle aquí, hermanos, porque no me va a dar el tiempo. El próximo doy el dominio propio, porque es algo que todos necesitamos llevarlo a cabo. Y necesito sacar buenos recursos, porque el dominio propio es todos, no hay quien no lo necesite, todos lo necesitamos. ¿Okay? Ejercer el dominio propio. Este consejo que les di el día de hoy, la paciencia, se requiere en toda nuestra vida para con todos los que nos rodean, todos, en especial con su familia, su esposa e hijos, su esposo e hijos. Pero a la vez, uno comienza a ejercer la paciencia con uno mismo. Si usted se molesta rápido con la gente del trabajo, con la gente, usted necesita paciencia. Y la paciencia allí está, porque si Cristo mora en nosotros, Él es la paciencia misma. Significa que la paciencia está allí, no se va, no se pierde porque está allí, no se le puede ir de usted. Lo que pasa es que no la pone en práctica. Y lo mismo la sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? Dios es la misma sabiduría. Y Dios ya está allí. No se le puede ir. Solo que no pone en práctica la sabiduría. Y la sabiduría solamente la pone en práctica cuando hay que tomar decisiones. Lo mismo la paciencia. La paciencia no la puede poner en práctica si no es a través de la prueba.
¿Acaso no dicen Romanos que la prueba produce? O sea, que la hace salir, usted la puede aprender solamente a través de la prueba, a través de su esposa, a través de sus hijos, a través del trabajo, a través del camino cuando va manejando. No importa que llegue 5 o 10 minutos tarde, por causa de que muchos no tienen paciencia para manejar. ¿Cuánto accidente no hay? La gente está impaciente, manejando de aquí a allí, 10, 15 pies y a 70 por hora. Y como más adrede, queriéndose acercar para que le dé más recio. Qué impaciencia la gente. No, mejor llegar tarde. Y aprende paciencia. Y así puedo hablar de tantas otras cosas, hermano. Pero, bien, vamos a ponernos en pie. Yo me he encontrado en momentos impacientes. También yo lo he pasado, sí. Ahí es donde digo, ay Señor, fui impaciente en esto. Y después uno, caray, no lo puse por obra cuando se requería. A veces la ira nos ciega, ¿sí o no? El coraje. Y no nos deja ver con claridad lo que necesitamos. Pero usted está aquí, usted está aprendiendo. Cada vez que le llega, ríase del problema. ¿Se puede usted reír del problema? No se jale los pelos. No. Simplemente espere en Jehová y deje que Él obre en usted. Y Él le ayudará. Por eso dice, y sacó mis pies de la red, del pozo de la desesperación. ¿Por qué? Porque esperó en Jehová y Él lo libró de todos sus temores. Dale gracias a Dios. Y pues nuevamente digo, no pude terminar el tema. El próximo hablaré del dominio propio. ¿Le interesa tener dominio propio? ¿Cómo ejercerlo? No falte el próximo domingo a la misma hora, a todo color, y por este mismo edificio. Y aquellos que nos van a ver por la red, Dios le bendiga. Espero que aprenda estos principios que todo creyente necesita tener. Amén. La paciencia y la sabiduría para poder dirigir un hogar con éxito. Todos queremos tener éxito en nuestro hogar. Y el éxito, para lograr el éxito se requiere la paciencia. Para lograr el éxito se requiere sabiduría. Y para lograr el éxito se requiere el dominio propio. Gloria sea tu nombre, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Mire, yo no puedo orar por usted y decirle, te doy mi paciencia. Eso es imposible. Yo no puedo partir mi paciencia para con usted. Ni tampoco sabiduría. En el Antiguo Testamento era lícito eso. Moisés oraba por ellos y decía, ora por él y yo daré sabiduría a través de las manos de la persona. Ahora, la sabiduría se da a través de Jesús. Al orar por una persona, dice la Biblia, orar los unos por los otros para que así sobrellevar las cargas los unos por los otros. Y se ora para poderle, darle consuelo. Eso, la oración es bien importante entre hermanos aquí. Y uno ora, Señor Padre, te pido, dale sabiduría. Eso sí es lícito. Señor Padre, yo te pido, dale dominio propio. Y la persona tiene que poner por obra el querer eso y echarle gana, ¿no? Pero sí, vamos orando para que Dios actúe en usted, para que Dios le dé lo que usted necesita ahorita. Porque creo que usted necesita estas 3 cosas para llevar un éxito en su vida personal, en sus proyectos y principalmente en su familia. Santo Padre, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza del día de hoy. Te glorificamos, Padre, por darnos, Señor, como dice tu palabra, darnos oídos, como dice. Por tanto, el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Señor, danos esos oídos espirituales para poderte entender mejor. Danos, Señor Santo, esa paciencia que necesitamos. Cada uno de nosotros aquí presentes necesitamos la paciencia. Necesitamos la sabiduría para poder llevar a cabo decisiones correctas,
para poder también, Señor, corregir a nuestros hijos, para poder dialogar con la esposa y el esposo, y para poder llevar a cabo un tiempo de aprendizaje entre familia. Necesitamos, Señor, de tu sabiduría y de tu paciencia. Cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, si se siente alguno agobiado, Señor, si se siente problemado, si tiene algunas cosas que no están bien en su vida, ahí se pone a prueba tanto la paciencia como la sabiduría. Pero sabemos, Señor, que si tú estás con nosotros, nadie podrá estar contra nosotros. Tú prometiste en tu palabra de que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin de este mundo. Por eso confiamos en ti, porque tu palabra es toda verdad, Señor, y toda justicia. Y aunque soy débil, como dice tu palabra, que todos nosotros somos débiles en algún área, tú eres fuerte, Señor, y eres tú quien nos lleva. Damos gracias, Padre, por tu amor. Vamos a orar por una hermana nuestra que se encuentra en California. Manda a avisar que si podemos orar en el servicio hoy. Creo que está pasando por alguna dificultad bastante fuerte, no sé. Ya hablaré con ella esta tarde. Pero vamos a orar por, se llama ella Remedios. Su esposo se llama Miguel. Tiene un hijo que también padece de alguna dificultad. Se requiere de cuidados muy especiales. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos delante de ti, Señor Santo, esta petición, sabiendo, mi Dios, que tú escuchas toda oración. Y tú sabes de antemano lo que pasa a nuestra hermana Remedios, Señor. Te pido por su hijo Miguel y por su esposo también, Miguel. Te pido, Padre, tú le has dado a ella, ha tenido paciencia, pero todos estamos limitados en todo. Te pido también que le des sabiduría para saber qué hacer a ella y a su esposo, aunque estamos limitados de sabiduría. Por el resto de sus hijos, Señor, que no sabemos dónde proviene este problema. Oramos, Señor, me pongo de acuerdo con la iglesia, con mi familia, y oramos por ellos, Padre. Yo te pido tu ayuda pronta. Yo ya hablaré con ella, Señor, y ver en qué podemos ayudar. Buen Padre, es un mandamiento que tú nos mandas, que hay que orar por los demás. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poner por obra este mandamiento, Señor, de orar los unos por los otros. En el nombre de Cristo Jesús, llévanos ahora con bien a nuestro hogar. Yo te pido, Padre, que a todos, Señor, les puedas ayudar a obtener esa paciencia y esa sabiduría. Y aquí nos podamos mirar, Padre Santo, el próximo viernes y el domingo. Pido a la vez también por aquellos que no se dieron cita el día de hoy. Padre bendito, gracias en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: Dios te bendiga, hermano. Saluda a mi hermano y hermana que están a tu lado, y Dios lo guarde. Nos vemos pronto.